Quiero comenzar con dos daticos. Uno, el laico habla primero. No sé cómo lo tomarán ustedes, si es una preeminencia laical o es que los laicos cometen más errores y vamos a ser corregidos por en todo caso el laico habla primero. Y segundo, supuestamente íbamos a hablar de allá, pero parte de lo que tengo escrito aquí es la necesidad de una iglesia más cercana. Entonces era así como medio raro que iglesia cercana desde aquel monte que está puesto allá. Entonces decidimos quedarnos aquí en la mesa. Pedimos disculpas porque esto adelante de una mesa, además que es muy alta, no tiene que subirse, no es muy cómodo para ustedes, pero le pedimos disculpas. La idea es que sea una conversación agradable a pesar de la distancia. Mi contribución en este rato, en este inicio de la conversación, gira un poco sobre, llamaríamos los condicionantes temporoespaciales del futuro de la iglesia en Venezuela. Los futuros, por supuesto, no ocurren en el aire, ocurren dentro de unos limitantes de tiempo y espacio donde ello va a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en Venezuela, no podemos hacer abstracción justamente de esos condicionantes. Por supuesto que no puedo ser dado lo corto del tiempo extenso en esto, pero mencionaré algunos que ustedes quizás después de la conversación podrán complementar. Uno es que la iglesia siempre ha sido incómoda ante el poder, y no de ahorita. Los que tienen algunos años recordarán los enfrentamientos entre la iglesia institucional y los gobiernos de Herrera, de Pérez, de Lucinchi, de Caldera, sobre todo de Caldera II, y ahora con Chávez. Los jóvenes piensan que es una cosa nueva, que es producto de una iglesia antichavista, pero en todo caso es una iglesia que siempre se ha enfrentado al poder. Quizás lo que ha variado es un poco la respuesta ante la crítica, pero como la iglesia lo que sabe es denunciar y sabe asumir compromisos a partir de la denuncia, eso a los gobiernos les es muy cómodo. Eso ha sido así hasta ahora y eso va a continuar siendo así. Y la iglesia no puede olvidar que va a seguir siendo incómoda. Y va a recibir ataques. Primero por eso, pero en el caso de la situación actual, que no sabemos cuánto puede continuar o de qué forma continuar, se agrega una variable adicional. Si ustedes recuerdan sus clases de formación moral y cívica, los que tienen edad para haber estudiado eso, recuerdan cuando se hablaba de los agentes de socialización, aquellos que estaban encargados de formar al ciudadano y hacer justamente alguien vivible en sociedad. ¿Recuerdan cuáles eran? Eran 5. Era la familia, las escuelas o el sistema escolar en general, la iglesia, los medios de comunicación y el Estado. Esos eran los 5 agentes de socialización. Porque se supone que los 5, cada quien en su rango de especificidad, debe dotar de comportamientos, valores, normas al ciudadano para hacerle entonces un individuo en sociedad. ¿Qué pasa cuando uno de los 5 decide formar al ciudadano distinto, bajo esta excusa que el padre Ugalde le encanta oír hablar del hombre nuevo? Que entonces tiene que de alguna forma enfrentarse, anular o neutralizar a los otros 4. No en balde, en los últimos años hemos visto ataques muy virulentos contra los otros 4 agentes de socialización: el sistema escolar, desde la escuela hasta la universidad, los medios de comunicación y por supuesto la iglesia. Entonces, esa condición de agente de socialización incómodo para uno de los agentes que es el Estado, eso va a continuar en Venezuela, tiene que tenerlo presente la iglesia. La iglesia además, por supuesto que no toma partido en el sentido de su acepción de parte, de porción. La iglesia se debe a todo el mundo. Y además, la iglesia no defiende ideologías o no defiende lecturas parcializadas. La iglesia defiende a la persona, pero lo que sí hace la iglesia es denunciar el pecado social. Ese es un concepto que todos ustedes conocen, que se refiere a la permanencia de estructuras y de condiciones socioeconómicas, materiales, culturales, que no permiten que el ser humano crezca y se realice como hijo de Dios. La felicidad de Dios es que sus hijos crezcan y sean felices. Todo aquello que se opone a que la gente crezca, sea persona y sea feliz, va en contra del plan de Dios, y es lo que llamamos el pecado social. La iglesia es la encargada, nosotros como iglesia, de denunciar todo lo que se opone
a que la persona sea persona, lo que llamamos el pecado social. Dicen los obispos venezolanos, dice la Iglesia, que Venezuela vive actualmente una situación de pecado social, de condiciones estructurales que no permiten que la gente crezca como persona. Por supuesto que si mencionamos datos, pasaríamos la noche entera describiendo por qué Venezuela vive bajo condiciones de pecado. Desde las cifras de homicidios, pasando por el hecho de que seamos el país donde los chamos entre 15 y 25 años, la principal causa de muerte sea un pepazo, pasando porque somos el país del continente con el número de embarazo, la edad de embarazo más joven. 1 de cada 3 emergencias en Caracas son producto de una bala, sin mencionar el número de desempleados, de subempleados, de empleo precario, el estado de los hospitales, el estado de lengua de nuestras escuelas. La lista sería inmensa, pero en todo caso, todo parece indicar que el venezolano vive en una situación de pecado social. Esta situación, no como políticos, no como ciudadanos, sino sobre todo como iglesia, clama a los ojos de Dios y por supuesto clama a los ojos de la iglesia. Cuando en Venezuela 7 de cada 10 venezolanos no come completo, uno no puede decir que ese es el plan de Dios para sus hijos. El tener que denunciar eso como iglesia implica sus riesgos, salvo que no quiera la iglesia o nosotros como iglesia ser fiel a la misión. Estaríamos entonces pecando contra la misión evangélica que tenemos como iglesia. Dados esos condicionantes, yo planteo, hoy vemos por supuesto otros desafíos, pero yo planteo básicamente 3 muy rápidos para contribuir al debate. Desafíos que tenemos nosotros como iglesia en los próximos años en Venezuela. Uno es predicar y modelar, porque la prédica sola sin modelaje pues son palabras que se lleva el viento. Predicar y modelar el pluralismo en una sociedad que está siendo tentada por el uniformismo y el pensamiento único. La iglesia tiene que aprender no solo a tolerar, sino además a estimular el pluralismo, aquel concepto de la igualdad en la diferencia, aquel concepto de que todos somos iguales porque somos hijos de Dios, pero somos muy diferentes justamente porque tenemos capacidades, tenemos formación, tenemos una cantidad de cosas que nos hace, gracias a Dios, diferentes. La iglesia está llamada a renunciar a esta tentación cultural tan presente hoy en día de confundir igualdad con igualitarismo. La igualdad es un valor cristiano, un valor social, según el cual nadie puede ponerle el pie encima a nadie porque somos iguales. O sea, la igualdad es lo que impide la opresión del hombre por el hombre. Ahora, el igualitarismo es la tentación de eliminar de manera aberrante las diferencias que justamente nos enriquece como pueblo. Entonces, la iglesia está llamada a rescatar el concepto de igualdad en la diversidad en un momento en que ambos conceptos tienden a confundirse desde el punto de vista cultural. El segundo desafío es predicar y modelar el respeto. Por supuesto, el respeto que parte de la convicción de que todos somos iguales. El respeto como la única forma de convivencia humana y el respeto como el norte de la acción evangelizadora. Respeto otra vez en libertad, que no es hacer lo que me dé la gana, sino la posibilidad siempre abierta de decidir por nosotros mismos sin temor a represalias por ello, lo cual solo es posible a partir del reconocimiento y el respeto al otro y a su singularidad. Y por último, predicar y modelar, cosas que son de nuevo inseparables, una cultura que se aleje por igual de las dos perversiones que hoy nos atacan como sociedad, que son el individualismo egoísta y el colectivismo masificador, ambos igualmente perversos. El egoísmo individualista que entonces nos aliena, nos aleja del otro, rompe todo lazo de solidaridad, nos convierte en individuos anómicos, pero también del colectivismo masificador que entonces nos aliena de manera distinta, nos quita lo que nos diferencia, justamente nos hace ricos como pueblo, ambas perversiones que deben ser combatidas con una cultura que se centre en la persona. Alguien pudiera decir, bueno,
Pero ciertamente, Ángel, estas son tareas propias de la iglesia o tareas propias de alguien más, un partido político, un colectivo de otra naturaleza. A mí me gusta mucho citar el artículo 515 del documento del pueblo, que reza: la iglesia tiene el deber y el derecho de estar presente en este campo de la realidad, el campo de la política, el campo de la acción social, porque el cristianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida por supuesto la dimensión política. Además, las ciencias sociales han descubierto el carácter estructural de los problemas, y uno recuerda con cariño al Papa Pablo VI, que hablaba de que la acción política es la forma más alta de caridad cristiana. Incluso hablaba de la política como una forma estructural de caridad, quizás no de consecuencias tan inmediatas como la caridad piadosa personal, pero sí tiene mucho más alcance y produce efectos mucho más duraderos. Llegado aquí, alguien puede preguntar: ok, esos son los desafíos, esos son los condicionantes, esos más o menos son lo que nos espera en el corto plazo. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Bueno, por supuesto, yo soy el menos indicado de decir qué hacemos como iglesia, pero pensando en esta noche, dije, bueno, algunas cosas que pudiéramos intentar hacer. La primera que se me ocurre, y además creo que es la básica, la primordial de todas ellas: acercarse al sufriente, acercarse al que sufre. O sea, el primer paso para cambiar una sociedad a una condición social de pecado estructural, de pecado social, es conocerla y vivirla, conocer sus consecuencias, acercarse a los que la sufren, acercarse a lo cual suscita compasión y la necesidad de prestar una ayuda real, descubrir al otro como persona y como valioso, que despierta la obligación de ponerlo a su servicio. Lo segundo que creo que hay que hacer es pasar del paternalismo y la lástima a la lucha por la justicia, que pasa entonces por descubrir que los problemas como la pobreza, como la injusticia, tienen causas estructurales, y hasta que no se ataquen, lo demás va a seguir siendo dádivas intrascendentes. Entonces, poco migrar a la visión de que la miseria social se ha producido por causas que pueden ser combatidas, aunque a veces no sean tan fáciles de percibir. Lo tercero es discernir como cristianos sobre el compromiso. Por supuesto que en esta reunión insistir sobre eso casi que es llover sobre mojado, pero en todo caso uno siempre insiste: el compromiso cristiano hoy en Venezuela no puede nunca reducirse o limitarse a proclamar un evangelio descarnado o una moral individualista, o a buscar adeptos para llenar los templos, o a dar unas cuantas limosnas. El compromiso tiene que ser que eso que llamamos el reino de Dios sea posible, y la única forma de hacerlo posible es que penetre las estructuras de sociedad, las políticas sociales, económicas, laborales, universitarias, familiares, religiosas, para que los valores del reino son fraternidad, servicio, igualdad, justicia, solidaridad, vida, paz, pueden hacerse realidad, y no solo discurso, y no solo palabras. Si tuviera que sintetizar o concluir, yo diría que tenemos un reto hermoso por delante, un reto realmente que uno siente que vale la pena perder la vida en el intento. Como pueblo, como iglesia pueblo, nuestro principal reto hoy en Venezuela es tratar de modelar, hacer creíble las relaciones sociales propias de un país distinto. No basta con clamar por un país diferente, no basta con predicar que ese país es posible, hay que hacerlo creíble desde unas relaciones sociales que se construyen desde aquí. Algo así como hecho de los apóstoles: miren cómo se quiere. Y era el comienzo entonces de la evangelización, el ejemplo más que la palabra. Como institución, yo creo que la iglesia tiene el desafío de convertirse en un referente nacional. En Venezuela, lamentablemente, los referentes no existen. Existen referentes deportivos, la Vinotinto, por ejemplo. Existen referentes culturales,
Entonces la orquesta sinfónica o el sistema de orquestas, por ejemplo, algunas personalidades, algunos atletas, Miguel Cabrera, Galarraga, Bellamel, pero referentes nacionales, como tienen otros países, no los tenemos. Entonces, la iglesia está llamada, y es un rol delicado, muy delicado, pero crucial, a ocupar ese rol vacío de referente nacional, algo así como el faro que guía a la gente en momentos de tempestad. Y pasar de lo que sería el reservorio estático de la fe, que es relativamente fácil, a una búsqueda incesante de la adaptación evangélica en un país muy inestable, lleno de incertidumbre, en transición, muy cambiante, pero muy urgido de un mensaje que solo la iglesia que conoce el concepto del reino de Dios puede transmitir. El mensaje de que en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, se puede navegar hacia puertos más seguros. Gracias. La primera idea tiene que ver con la figura de este nuevo Papa, porque ha llamado fuertemente la atención y ha creado una explosión de esperanza mundial que no se supedita únicamente a lo que es las paredes de la Iglesia Católica, con lo que podemos representar como número en el mundo. Entonces, bueno, se ha insistido mucho en la procedencia geográfica de Bergoglio, se ha insistido también en su pasado jesuítico y se ha hablado también del nombre que ha asumido como Papa. Entonces, en primer lugar, yo quisiera decir que el hecho de que Bergoglio sea argentino ha contribuido a generar esperanza por el hecho de lo que Ángel acaba de decir. El tema de la pluralidad es una constante que cada vez va cobrando más fuerza dentro de la Iglesia Católica, y que él haya roto ese círculo que hasta el momento, bueno, había sido representado básicamente por pontífices procedentes de Europa, a la gente le da motivos para esperar que pueda traer consigo algún cambio. Personalmente considero, ya lo he dicho en otros ambientes, que si bien es cierto que la procedencia latinoamericana de Bergoglio es un motivo de alegría, por otro lado, lo que lo pueda constituir a él como pastor de la iglesia tiene que ver con su relación con Dios. Entonces, para que él sea un gran y buen pastor, ha de asumir su condición de oveja, por decirlo de manera metafórica. Entonces, eso no tiene nada que ver con la biografía. En segundo lugar, con respecto al hecho de que Monseñor Bergoglio, el Papa Francisco, haya sido jesuita, y digo, fue jesuita, a nosotros también nos da muchos motivos de esperanza. Se nos ha felicitado a los jesuitas, y bueno, con bastante, sí, yo creo que en discreción hemos asimilado lo que son esas manifestaciones sinceras de alegría. ¿Por qué? Porque la gente cuando le felicita a uno, porque finalmente un Papa es jesuita, ¿qué le está diciendo en el fondo? Que si él es como tú, porque yo de la compañía de Jesús lo que conozco es a ti, si él es igual a ti, entonces yo me alegro, ¿no? Yo me alegro contigo. Una pequeña anécdota: yo tengo una amiga, ya lo dije, que en una ocasión antes de nombrar a Papa Francisco, ella dijo que desearía que el Papa fuera negro. Ven que el criterio ya no es geográfico sino racial. A ella le gustaría que el Papa fuera negro. Y yo le pregunto, ¿y por qué? Y ella le dice, porque ustedes negros son buena gente. Y le digo, gracias por el piropo, pero probablemente si yo soy buena gente no es por el hecho de ser negro, sino por otros motivos, ¿no? Probablemente. Entonces, bien, que Papa Francisco haya sido jesuita, a la gente, sobre todo los que tienen contacto con nosotros, les causa una enorme alegría, porque lo relacionan con lo que ha sido la experiencia vivida con ellos a partir de nosotros. Lo mismo, alguno ya me había hecho la pregunta, él fue jesuita, pero desde el momento en que es ordenado obispo, o sea, mucho antes de haber sido papa, él no tiene por qué ya jurídicamente hablando estar sometido tanto al régimen de obediencia en la compañía de Jesús como a temas, por ejemplo, de orden administrativo, ¿no? Él puede ahora manejar sus bienes. Ahora la tortilla se voltea.
Para los jesuitas le debemos obediencia al Santo Padre, ¿no? Y el Santo Padre, no por el hecho de haber sido jesuita, le debe obediencia al Padre general, entonces a la Iglesia. Y por último, el nombre de Francisco. Francisco, ustedes saben que para nosotros los seres humanos el nombre es algo fundamental. Además de que el nombre tiene un significado, detrás de cada nombre hay un significado, el nombre del Papa encierra todo un proyecto. Y Dios quiere, con la ayuda del poverello Assisi, que así se autodenominaba San Francisco, el pobrecito de Asís. Ojalá que San Francisco asista al Papa Francisco para llevar adelante lo que tiene entre manos. Pues que Dios bendiga las manos del Papa Francisco para que con la ayuda de San Francisco pueda hacer realidad lo que él tiene pensado para la Iglesia Católica. Eso es lo primero. Yo quisiera después hablar de los retos y yo los divido en dos. Para mí hay un reto, un bloque de retos que son fundamentales y permanentes en la Iglesia, independientemente de quién la pueda dirigir. Eso es válido para la Iglesia ayer, lo fue ayer, lo es hoy y esperemos que lo sea mañana también con la ayuda de todos nosotros. Y después hay unos retos que tienen que ver con circunstancias, con momentos coyunturales que estamos viviendo. Entonces, para mí, el primer reto que tiene la Iglesia Católica y que el Papa Francisco debería ser su principal promotor es el hecho de propiciar el encuentro personal con Jesucristo. Nosotros, los católicos, hemos de darnos a la tarea efectiva de poder encontrarnos con el Señor. No es suficiente con el hecho de ser católicos. Nosotros, es una urgencia para nosotros el poder llegar a afirmar con todas sus letras el hecho de que nos hemos encontrado con Dios y que Dios nos salió al camino y que nosotros aceptamos su invitación. Entonces, es una tarea de todos nosotros, los católicos, el poder compartir con los demás que desde el momento en que Jesús entró en mi vida, mi historia cambió. Mi historia cambió. Evidentemente que, digamos, todo lo que soy como persona no es que cambia de buenas a primeras. Dios, por omnipotente que sea, no cambia ni temperamento ni carácter, por poner un ejemplo. Sin embargo, nos cambia la vida. Y como muy bien ha dicho un teólogo famoso de estos lados latinoamericanos, él decía que Jesús en Dios encuentra la paz, pero Dios no lo deja en paz. Entonces, esa es la experiencia que tenemos que transmitir todos nosotros, de poder vivirla, ¿no?, a plenitud, de que en Dios yo encuentro mi paz y sin embargo Dios no me deja en paz. El segundo reto que creo que ha de afrontar, que tiene delante de sí la Iglesia y el Papa, es que una vez convertida al reino de Jesucristo, o sea, una vez convertida a esta experiencia del encuentro personal con Dios, lo ha de proclamar a este mundo, así como se ha configurado, a esta cultura. O sea, nosotros no podemos esperar en proclamar el reino de Dios cuando mejoren las condiciones. Son estas las condiciones en las que nosotros estamos invitados a poder decir sí, que Dios quiere tener y hacer una historia a tu lado, junto contigo, contando contigo. ¿Qué significa entonces que nosotros asumimos este mundo así como es, esta cultura tal como nos ha tocado vivir? Que hemos de rescatar la versión positiva de las realidades que componen a la cultura. Pongo un ejemplo. Ángel también ha hablado del egoísmo individualista. Eso es típico de esta cultura. Típico. Es típico de esta humanidad como está configurada. Pues bien, la versión positiva del individualismo egoísta es la opción personal. La opción personal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy cristiano por el hecho de haber nacido en una familia cristiana, de abuelos cristianos, de tatarabuelos cristianos, sino que soy yo hoy,
en la versión positiva del individualismo, opto por la persona de Jesús. Es una persona que me sale al encuentro y yo personalmente le digo que sí. Pues bien, a cada elemento que compone esta cultura hay que buscarle su versión positiva, y esa es una tarea de la Iglesia Católica, y propiciarla, desarrollarla. Y por último, de este reto que se constituye en el horizonte, yo diría que está el tema de que ese carisma personal del Papa, del actual Papa, y que él ha expresado en estos días, pero que es coherente con lo que ha sido su vida. Mira, uno se llena de alegría cuando comienza a conocer lo que ha sido la vida de Bergoglio ya en Argentina. Es un hombre, bueno, prácticamente un ermitaño, ¿no? Una seta, voy a aparecer en el periódico que Dios le conoció, ¿no? Es un hombre verdaderamente entregado, como obispo era un hombre ejemplar. Y en estos días, bueno, decía un noticiero que trae de cabeza a la Guardia Suiza y al protocolo. Pues bien, eso que es su carisma personal y que él ha expresado en estos días, y esperemos que siga expresando, hay que traducirlo en instituciones. O sea, no es suficiente con que el líder sea carismático. Si el líder se salta a la institución, pues sencillamente estamos en un gran problema. Entonces, si él está expresando en su persona ese carisma, sobre todo a partir de la austeridad, de la pobreza, de la sencillez, eso se tiene que traducir de manera institucional. Los retos que he llamado más de tipo coyunturales, me parece a mí, honestamente, que o están siendo atendidos por la Iglesia o están en vías de serlo. Estos retos están puestos sobre el tapete básicamente gracias a los medios de comunicación social. Entonces puede prestarse una pequeña confusión, y es que creamos que esos son los retos de la Iglesia, los retos. Esos son retos, pero a mi juicio no son los retos. Son realidades que responden a momentos muy concretos y que la Iglesia también debe atender. Entonces, el primer reto dentro de este bloque, me parece a mí, es que la Iglesia ha de hablar y acercarse a todos los católicos que hoy día se sienten excluidos, y se debe acercar como papá y mamá. ¿Quiénes son estos excluidos? Digamos algunos: los separados y vueltos a casar. Son también los jóvenes, no es el caso nuestro quizás, pero sí de otras realidades. Es el caso de las mujeres. En Europa básicamente es el caso de los ancianos, y por qué no, que se ha insistido mucho, es el caso de los homosexuales. Entonces, estas son realidades concretas que le están hablando a la Iglesia y que la Iglesia debe responder. Debe responder evangélicamente. O sea, fundada como principio y fundamento, tiene el encuentro personal con Jesús. Pues si es ese nuestro punto de partida, le hemos de dar una respuesta que nazca de él. El segundo reto es que la Iglesia debe atender, y lo está haciendo, eso me consta, lo que han sido las conductas irregulares de algunos de sus miembros. Son todas estas cosas que tienen que ver con los escándalos sexuales y con lo que alguno ha llamado el Papilix. Eso también ha de atenderse. Y por último, yo creo que otro reto concreto del cual debe ocuparse hoy día la Iglesia Católica es con esas enseñanzas que hoy día están desfasadas y que ha llevado a alguno a hablar del cisma sumergido. ¿Qué significa el cisma sumergido? Una cosa es lo que enseña la Iglesia y otra cosa es lo que vivimos los cristianos católicos. Entonces, bueno, hay que hacerle frente a esa reunión. Muchísimas gracias por la paciencia. De que el Papa está para servir. Y cuando él considera que otro lo puede hacer mejor, pues renuncia. Es un signo importantísimo, porque
el poder tiende a perpetuarse, así sea el eclesiástico, y el político, y el económico. Entonces, el gran reto de la humanidad es no despreciar el poder, no despreciar la economía, son importantes, sino humanizarlos. Es decir, cómo hacer que sean vida para la población, no para un solo grupo. Entonces, esa renuncia del Papa, sin que haya tenido que explicar demasiado, la gente desde el corazón lo entiende. Dice, oye, qué bien que el Papa renunció. Después, los otros signos que también la prensa ha resaltado. Eligieron, resultó un latinoamericano, un jesuita que, como algunos dicen, creíamos que no podían ser. Bueno, nosotros tenemos un voto de no aceptar ni cargos civiles ni cargos eclesiásticos, incluido el cardenalato y el obispado y el papado, a no ser que, de manera un poco excepcional, pues el Papa, en el caso de obispo, nos lo pida. Y eso así se practica en sitios de misión donde no hay otros, etcétera. Puede ser un jesuita, pero la tendencia general es que no sea, y tal es así, que este es el primer Papa jesuita. Y bueno, los primeros signos han caído muy bien a creyentes y no creyentes, porque en el fondo los creyentes creen igual que los creyentes en ciertos valores humanos radicales y profundos, porque están ahí dentro. A lo mejor usted hizo una ruptura con su fe, etc. Pero en el fondo de su última identidad, esos valores suyos son iguales que los valores del católico. Y por eso tanta gente ha apreciado. Y hemos visto gente llorando, dice, yo no soy creyente, pero me ha llegado al alma. Los primeros signos. Eso significa que la humanidad necesita signos que expresan más allá de lo que es medible, de lo que está al alcance de la razón, y que esa dimensión espiritual, que de alguna manera no tiene tanto cultivo como tiene pues el desarrollo de la racionalidad instrumental en muchas áreas y con mucho éxito. Y entre los múltiples signos, yo creo que, al menos el que a mí me ha impactado más, es la escogencia del nombre Francisco. Creo que no pudo ser mejor. Porque San Francisco de Asís es un santo que nada más verlo o leer las anécdotas de él le refiere directamente a Jesús de Nazaret. La Iglesia no tiene ninguna razón de ser sino la transmisión de lo que Jesús vivió, nos enseñó, nos transmitió. Y San Francisco de Asís realmente es un santo muy asequible a todo el mundo, a los más analfabetos y a los más estudiados. En el comienzo de la Iglesia hay una elección que aparece en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Una elección, dice, bueno, éramos 12 y ellos creían que tenían que seguir siendo 12 los apóstoles por las 12 tribus de Israel, porque durante mucho tiempo pensaron que nadie que no fuera judío podía ser cristiano. Y eso lo pensaba el primer papa y todos los apóstoles. Pues bien, entonces dijeron, ahora somos 11 porque Judas traicionó y se ahorcó. Y hay que completar el número 12, para que estén las 12 tribus de Israel. Y ahí aparece y dice, bueno, vamos a escoger una persona.
y presentaron dos candidatos. La condición es que hayan vivido con Jesús desde que Él empezó la vida pública, para que puedan echar los cuentos y que sea buena gente. Esas son las dos condiciones: que sean buenas personas y que puedan echar los cuentos. Entonces, como no había Consejo Nacional Electoral tan transparente como el que tenemos, pues dice que rezaron y echaron a suerte. Seguramente echaron la moneda y salió elegido Matías, que le llamaban el justo. Pero fíjense, la elección es para que nos hable de Jesús. No es para mantener ninguna estructura, porque esas cosas hay que hacerlas. Usted no puede gobernar, ni inspirar, ni organizar a 1.200 millones sin estructura, sin organización. Ya tuvieron ellos mismos dificultades prácticas en contra de lo que ellos pensaban. La primera es muy interesante. Estuvieron empeñados durante un tiempo en que Jesús era solo para los judíos. Entonces, Pedro en un momento bautizó, entró en casa de un no judío, lo cual no se podía, y bautizó a un centurión romano, después de decir que era buenísima persona, que ayudaba mucho. Bueno, pero Pedro cuenta cómo él se resistió. Tuvo una especie de visión que le invitaba a comer de una serie de comidas y dice: de ninguna manera, Señor, yo soy judío fiel, yo guardo la ley de Moisés, de manera que no voy a comer, es una tentación. Y se estaba pensando yo qué significaba la visión, y llamó a mi puerta un criado del centurión pidiéndome que fuera a su casa. Entonces yo vi que la visión tenía algo que ver con eso. Fui y termina diciendo: bueno, pero si ya tiene el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a negar yo el bautizo? No puedo. Bueno, entonces, fíjense que todos los apóstoles, incluido Pedro, creían que de ninguna manera un no judío podía ser cristiano. No me extraña que haya clérigos que piensen que nunca, jamás y por ninguna razón una mujer podrá ser ordenada. No se asusten. Ese error es menor que el error que tuvo Pedro y los apóstoles. En Venezuela en 1940 había 3, si no me equivoco, licenciadas mujeres. Y todavía en el 50 y casi en el 60 era de mala nota que una mujer de sociedad, como se decía, fuera a la universidad. Algunas fueron ya adultas con 4 hijos cuando ya cambió el contexto. Hoy día la mayoría de las universitarias son mujeres. Era impensable una mujer presidente. Tenemos una en Brasil, tuvimos una buena en Chile, tuvimos en Panamá, tenemos en Alemania, etc. Es decir, los condicionantes culturales nos vuelven miopes, y hay el peligro de que a un condicionamiento cultural lo canonicemos, lo hagamos como voluntad definitiva de Dios. Y en ese sentido, el ver que un papa renuncia, nunca lo habíamos visto, pues dice: oye, pues puede renunciar, ¿por qué no? Y el ver estos otros gestos del papa que anda en la calle, que saluda, que anda en autobús. El hecho externo es una cosa, lo importante es cuál es el mensaje que te llega. Y en ese sentido San Francisco de Asís es un ejemplo extraordinario. Yo mañana, todo mi artículo se llama: hazme instrumento de tu paz.
Es una oración que ustedes muchos conocen, que es una oración preciosa, que si viviéramos medianamente el mundo sería otra cosa. Pero es una oración, no es solo para cristianos, es para toda persona sincera consigo mismo. Entonces, Francisco de Asís tiene ese aspecto. Y hay otro aspecto en la vida de Francisco de Asís que es muy interesante, que tuvo una visión y Cristo desde la cruz le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está en ruinas? Y él creía que era una ermita de San Damaso, no sé qué, una ermita que había allá, hasta que entendió que no era la ermita, era la iglesia romana la que estaba en ruinas. Y ese santo de hace 900 años, el asunto no es ser moderno o no, de 900 años, en el siglo XXI tiene un significado enorme, tanto por todo ese contenido de la oración, como también por el contenido de reconstruye mi iglesia. Naturalmente, en 2000 años la iglesia inventó muchas cosas para responder a necesidades. No voy a hablar ahora de estados pontificios, etcétera, etcétera, pero adquirió una forma de gobierno propia de las monarquías absolutas y con parte de elementos del Imperio Romano, que históricamente uno los puede explicar. Pero en este momento tiene eso que se constituyó hace cientos y cientos de años, elementos que no ayudan nada, ni al buen gobierno ni a la buena imagen. Y por eso este Papa ha hecho signos desde el primer día, porque sabe el ambiente que había entre los cardenales, de que hay que oxigenar y de que hay formas palaciegas y de símbolos externos que hoy día no caen bien y no ayudan no señalan a Jesucristo, no nos llevan a Jesucristo. Y por eso habrá cambios en esas cosas que uno puede decir son externas, sí son externas, pero tocan el fondo de la persona. Nosotros vivimos en una cultura pragmática, individualista, exitosa, todo lo que ustedes han dicho, pero la humanidad no tiene el cultivo sistemático de la espiritualidad. Y la economía sin espíritu es un desastre, sea marxista o sea capitalista. La política sin espíritu es un crimen. Y así podríamos seguir. Cuando hablamos de espiritual y de carnal, normalmente entendemos en el esquema romano, en el esquema griego, el alma y el cuerpo. Entonces, la iglesia y el cristianismo se ocupa de las cosas del alma, pero no las del cuerpo. En la tradición semítica no es así. Lo espiritual y lo carnal no coinciden con el alma y el cuerpo. Pongo un ejemplo muy sencillo para no irnos a las filosofías. Tuve hambre, ustedes vengan benditos de mi Padre. ¿Por qué? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me curaron. Todas cosas del cuerpo. ¿Dar de comer? No, yo me ocupo del alma, no me pide a mí que le dé de comer. Y curarlo tampoco. Eso es el cuerpo. Esa es una herejía cristiana. En el cristianismo hay economía espiritual y hay economía carnal. Economía espiritual es si usted es ministro de Hacienda o de lo que sea,
y usted logró reducir la inflación, acercarse al pleno empleo, por unas medidas que hizo. Es decir, dio vida a la gente. Usted fue un ministro espiritual. Usted fue un médico espiritual, porque hizo el sistema para combatir el paludismo. Entonces, lo espiritual no es una cosa mía que tengo una carencia aquí. Lo espiritual es lo que brota del amor de Dios que todos recibimos y lo que nos lleva al reconocimiento del otro, lo que te lleva a salir de ti mismo, como individuo, como nación, como cultura. Y hoy día en la globalización eso es fundamental. Entonces, la gente no vale, tanto vales cuanto produces, sino el valor máximo y primero es porque eres persona. Y entonces organizar estructuras, etcétera, para que eso sea real. Por eso la oración esa que todos ustedes conocen, yo mañana la reproduzco entera, mi artículo, termina: oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar. Eso se lo aplica el Papa, se tiene que aplicar toda la Iglesia y todos los cardenales y todos los obispos y todos los curas y todos los creyentes. Pues ese es el momento que estamos viviendo. Naturalmente, entre el 100 y el 0 hay mucha distancia, pero uno tiene que decir: mira, con todas las imperfecciones, pero yo sigo creyendo en esto. Y la única misión que yo tengo en la vida es llevar esa agua, como ha dicho muy bien el que me precedió, a la gente en la circunstancia personal de cada uno. Es evidente que una sociedad tiene que tener leyes generales, y la Iglesia también, y hay normas, etc. Pero yo quiero recordar dos cosas. Una cosa es los principios generales y otra cosa son las circunstancias individuales. Y uno se comunica con Dios y Dios se comunica con uno en su circunstancia concreta. Yo me casé de muy buena fe, no nos fue bien, me divorcié. Bueno, no lamente más. Usted se encuentra con Dios en la circunstancia actual. Y todo lo que no admita eso es ir contra el Evangelio. Recuerden en San Juan, la samaritana que le pidió el agua, etc. Y entonces le dice: bueno, la verdad que tú has vivido con 6 hombres y el que tienes ahora no es el tuyo. Eso le dice Jesús, pero no para regañarlo. No le pide cuentas, sino le escucha. Le trata como una persona de bien, le pide lo que él no tiene, que es agua. Entonces ella, por solo ese hecho de ser reconocida y recibida sin ser reprochada, cambia de vida. Y así está el de Zaqueo, que era pues, el cobrador de impuestos, que tenía malísima fama. Jesús no le dijo: oye, pero no voy a entrar en tu casa hasta que no arreglemos. Entró a su casa. Y después él dijo: bueno, yo la verdad es que voy a arreglar mis cuentas, porque hay gente del cual yo he abusado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un talante espiritual del cual la humanidad está hambrienta. Y yo creo que la Iglesia debe poner eso, digamos, en primer lugar en este momento. Y yo creo que el Papa ha dado señales de que quiere. Cuando dice Iglesia de los pobres y Iglesia pobre y para los pobres, quiere decir eso, que no esté acumulando títulos, adornos, sino que se vea claramente que está buscando, pues eso, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, animar. Y cuando digo dar de comer al hambriento, no es solamente el obispo, sino hay una animación espiritual que hace que gente que entró a la política vive ese espíritu, gente que es economista, o que es banquero, o que es médico. Yo sí creo, entre las
tareas bastante maduras. A mi modo de ver es el pueblo de Dios, o sea, cristiano, el pueblo de Dios, o sea, la desclericalización es fundamental. 2, el tema de los divorciados en la iglesia, porque numéricamente también es muchísimo. La gente tiene que tener, si yo asesiné a uno y me arrepiento, yo puedo reconstruir mi vida, pero si usted se divorció, eso no puede ser. Le pueden dar las vueltas que le den la gana, eso no puede ser. Y eso en nuestro tiempo se verá. No se trata de, nosotros tenemos que insistir y preparar y animar a la gente a la fidelidad, a la pareja, por toda la vida. Eso es una cosa. Y otra cosa es, a todos esos millones que no lograron eso, por la razón que sea, nosotros tenemos que estar igual de cercanos que a los demás. Y eso lo saben ustedes en sus propias familias, a veces cuando el hijo o la hija se divorcia y se caen todas las ilusiones y todas las esperanzas. Y el otro tema de la mujer en la iglesia. Y es evidente que la mujer en la iglesia, y yo creo que más pronto que tarde vamos a ver muchísimos avances en ese sentido. Dejo más bien para las preguntas, hay algunas preguntas, pueden ser más agudas o más punzantes, como puede ser, bueno, cómo fue la relación de Bergoglio con la dictadura. Si alguien tiene la pregunta, la hace. Yo personalmente he tratado de Bergoglio y se portó muy bien. Favores que yo le pedí a favor de venezolanos. Y la dictadura también se hace. Efectivamente, la iglesia argentina, lo he dicho en el público varias veces, así como uno está orgulloso de las grandes figuras de la iglesia brasileña frente a la dictadura, o del salesiano Silvio Enríquez frente a la dictadura de Chile, etcétera, con Guatemala, en conjunto, salvo excepciones muy numerosas, en Argentina fue los futuros, por supuesto, no ocurren en el aire, ocurren dentro de unos limitantes de tiempo y espacio. Cuando hablamos de la iglesia en Venezuela, no podemos hacer abstracción justamente de eso. Por supuesto que no puedo ser dado lo corto del tiempo extenso en esto, pero mencionaré algunos que ustedes quizás después de la preparación podrán complementar. Uno es que la iglesia siempre ha sido incómoda ante el poder, y no de ahorita. Los que tienen algunos años recordarán los enfrentamientos entre la iglesia institucional y los gobiernos de Herrera, de Pérez, de Musinchi, de Caldera, sobre todo de Caldera II, y ahora con Chávez. Los jóvenes piensan que es una cosa nueva, que es producto de una iglesia antichavista, pero en todo caso es una iglesia que siempre se ha enfrentado al poder. Quizás lo que ha variado un poco es la respuesta ante la crítica, pero como la iglesia lo que sabe es denunciar y sabe asumir compromisos a partir de la denuncia, eso a los gobiernos les es muy cómodo. Eso ha sido así hasta ahora y eso va a continuar siendo así. Y la iglesia no puede olvidar que va a seguir siendo incómoda. Y va a recibir ataques. Primero por eso, pero en el caso de la situación actual, que no sabemos cuánto puede continuar o en qué forma continuar, se agrega una variable adicional. Si ustedes recuerdan sus clases de formación moral y cívica, los que tienen edad para haber estudiado eso, recuerdan cuando se hablaba de los agentes de socialización, aquellos que estaban encargados de formar al ciudadano y hacer justamente alguien vivible en sociedad. ¿Recuerdan cuáles eran? Eran 5. Era la familia, las escuelas o el sistema escolar en general, la iglesia, los medios de comunicación y el Estado. Esos eran los 5 agentes de socialización. Porque se supone que los 5, cada quien en su rango de especificidad, debe dotar de comportamientos, valores, normas al ciudadano para hacerle entonces un individuo en sociedad. ¿Qué pasa cuando uno de los 5 decide formar al ciudadano distinto, bajo esta excusa que el padre Ugalde le encanta oír hablar del hombre nuevo? Que entonces tiene que de alguna forma enfrentarse, anular o neutralizar a los otros 4. No en balde, en los últimos años hemos visto ataques muy virulentos contra los otros 4 agentes de socialización: el sistema escolar, desde la escuela hasta la universidad, los medios de comunicación
y por supuesto la iglesia. Entonces, esa condición de agente de socialización incómodo para uno de los agentes que es el Estado, eso va a continuar en Venezuela, tiene que tenerlo presente la iglesia. La iglesia además, por supuesto que no toma partido en el sentido de su acepción de parte, de porción. La iglesia se debe a todo el mundo. Y además, la iglesia no defiende ideologías o no defiende lecturas parcializadas. La iglesia defiende a la persona, pero lo que sí hace la iglesia es denunciar el pecado social. Ese es un concepto que todos ustedes conocen, que se refiere a la permanencia de estructuras y de condiciones socioeconómicas, materiales, culturales, que no permiten que el ser humano crezca y se realice como hijo de Dios. La felicidad de Dios es que sus hijos crezcan y sean felices. Todo aquello que se opone a que la gente crezca, sea persona y sea feliz, va en contra del plan de Dios, y es lo que llamamos el pecado social. La iglesia es la encargada, nosotros como iglesia, de denunciar todo lo que se opone a que la persona sea persona, lo que llamamos el pecado social. Dicen los obispos venezolanos, dice la iglesia, que Venezuela vive actualmente una situación de pecado social, de condiciones estructurales que no permiten que la gente crezca como persona. Por supuesto que si mencionamos datos, pasaríamos la noche entera describiendo por qué Venezuela vive bajo condiciones de pecado. Desde las cifras de homicidios, pasando por el hecho de que seamos el país donde los chamos entre 15 y 25 años, la principal causa de muerte sea un pepazo, pasando porque somos el país del continente con el número de embarazo, la edad de embarazo más joven. 1 de cada 3 emergencias en Caracas son producto de una bala, sin mencionar el número de desempleados, de subempleados, de empleo precario, el estado de los hospitales, el estado de lengua de nuestras escuelas. La lista sería inmensa, pero en todo caso, todo parece indicar que el venezolano vive en una situación de pecado social. Esta situación, no como políticos, no como ciudadanos, sino sobre todo como iglesia, clama a los ojos de Dios, y por supuesto clama a los ojos de la iglesia. Cuando en Venezuela 7 de cada 10 venezolanos no come completo, uno no puede decir que ese es el plan de Dios para sus hijos. El tener que denunciar eso como iglesia implica sus riesgos, salvo que no quiera la iglesia o nosotros como iglesia ser fiel a la misión. Estaríamos entonces pecando contra la misión evangélica que tenemos como iglesia. Dados esos condicionantes, yo planteo, hoy vemos por supuesto otros desafíos, pero yo planteo básicamente 3 muy rápidos para contribuir al debate. Desafíos que tenemos nosotros como iglesia en los próximos años en Venezuela. Uno es predicar y modelar, porque la prédica sola sin modelaje pues son palabras que se lleva el viento. Predicar y modelar el pluralismo en una sociedad que está siendo tentada por el uniformismo y el pensamiento único. La iglesia tiene que aprender no solo a tolerar, sino además a estimular el pluralismo, aquel concepto de la igualdad en la diferencia, aquel concepto de que todos somos iguales porque somos hijos de Dios, pero somos muy diferentes justamente porque tenemos capacidades, tenemos formación, tenemos una cantidad de cosas que nos hace, gracias a Dios, diferentes. La iglesia está llamada a renunciar a esta tentación cultural tan presente hoy en día de confundir igualdad con igualitarismo. La igualdad es un valor cristiano, un valor social, según el cual nadie puede ponerle el pie encima a nadie porque somos iguales. O sea, la igualdad es lo que impide la opresión del hombre por el hombre. Ahora, el igualitarismo es la tentación de eliminar de manera aberrante las diferencias que justamente nos enriquece como pueblo. Entonces, la iglesia está llamada a rescatar el concepto de igualdad en la diversidad en un momento en que ambos conceptos tienden a confundirse desde el punto de vista cultural. El segundo desafío es predicar y modelar el respeto. Por supuesto, el respeto que parte de la convicción de que todos somos iguales. El respeto como la única forma de convivencia humana
y el respeto como el norte de la acción evangelizadora. Respeto otra vez en libertad, que no es hacer lo que me dé la gana, sino la posibilidad siempre abierta de decidir por nosotros mismos sin temor a represalias por ello, lo cual solo es posible a partir del reconocimiento y el respeto al otro y a su singularidad. Y por último, predicar y modelar, cosas que son de nuevo inseparables, una cultura que se aleje por igual de las dos perversiones que hoy nos atacan como sociedad, que son el individualismo egoísta y el colectivismo masificador, ambos igualmente perversos. El egoísmo individualista, que entonces nos aliena, nos aleja del otro, rompe todo lazo de solidaridad, nos convierte en individuos anómicos, pero también del colectivismo masificador, que entonces nos aliena de manera distinta, nos quita lo que nos diferencia, justamente nos hace ricos como pueblo, ambas perversiones que deben ser combatidas con una cultura que se centre en la persona. Alguien pudiera decir, bueno, pero ciertamente, Ángel, estas son tareas propias de la iglesia o tareas propias de alguien más, un partido político, un colectivo de otra naturaleza. A mí me gusta mucho citar el artículo 515 del documento de Puebla, que reza: la iglesia tiene el deber y el derecho de estar presente en este campo de la realidad, el campo de la política, el campo de la acción social, porque el cristianismo debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida por supuesto la dimensión política. Además, las ciencias sociales han descubierto el carácter estructural de los problemas, y uno recuerda con cariño al Papa Pablo VI, que hablaba de que la acción política es la forma más alta de caridad cristiana. Incluso hablaba de la política como una forma estructural de caridad, quizás no de consecuencias tan inmediatas como la caridad piadosa personal, pero sí tiene mucho más alcance y produce efectos mucho más duraderos. Llegado aquí, alguien puede preguntar: ok, esos son los desafíos, esos son los condicionantes, esos más o menos son lo que nos espera en el corto plazo. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Pero por supuesto yo soy el menos indicado de decir qué hacemos como iglesia, pero pensando en esta noche, dije, bueno, algunas cosas que pudiéramos intentar hacer. La primera que se me ocurre, y además creo que es la básica, la primordial de todas ellas: acercarse al sufriente, acercarse al que sufre. O sea, el primer paso para cambiar una sociedad a una condición social de pecado estructural, de pecado social, es conocerla y vivirla, conocer sus consecuencias, acercarse a los que la sufren, acercarse a los, lo cual suscita compasión y la necesidad de prestar una ayuda real, descubrir al otro como persona y como valioso, que despierta la obligación de ponernos a su servicio. Lo segundo que creo que hay que hacer es pasar del paternalismo y la lástima a la lucha por la justicia, que pasa entonces por descubrir que los problemas como la pobreza, como la injusticia, tienen causas estructurales, y hasta que no se ataquen, lo demás va a seguir siendo dádivas intrascendentes. Entonces, poco migrar a la visión de que la miseria social se ha producido por causas que pueden ser combatidas, aunque a veces no sean tan fáciles de percibir. Lo tercero es discernir como cristianos sobre el compromiso. Por supuesto que en esta reunión insistir sobre eso casi que es llover sobre mojado, pero en todo caso uno siempre insiste: el compromiso cristiano hoy en Venezuela no puede nunca reducirse o limitarse a proclamar un evangelio descarnado o una moral individualista, o a buscar adeptos para llenar los templos, o a dar unas cuantas limosnas. El compromiso tiene que ser que eso que llamamos el reino de Dios sea posible, y la única forma de hacerlo posible es que penetre las estructuras de sociedad, las políticas sociales, económicas, laborales, universitarias, familiares, religiosas, para que los valores del reino son fraternidad, servicio, igualdad, justicia, solidaridad, vida, paz, pueden hacerse realidad, y no solo discurso, y no solo palabras.
Si tuviera que sintetizar o concluir, yo diría que tenemos un reto hermoso por delante, un reto realmente que uno siente que vale la pena perder la vida en el intento. Como pueblo, como iglesia pueblo, nuestro principal reto hoy en Venezuela es tratar de modelar, hacer creíble las relaciones sociales propias de un país distinto. No basta con clamar por un país diferente, no basta con predicar que ese país es posible, hay que hacerlo creíble desde unas relaciones sociales que se construyen desde aquí. Algo así como el hecho de los apóstoles, miren cómo se quiere, y era el comienzo entonces de la evangelización, el ejemplo más que la palabra. Como institución, yo creo que la iglesia tiene el desafío de convertirse en un referente nacional. En Venezuela, lamentablemente, los referentes no existen. Existen referentes deportivos, la Vinotinto, por ejemplo. Existen referentes culturales, entonces la orquesta sinfónica o el sistema de orquestas, por ejemplo, algunas personalidades, algunos atletas, Miguel Cabrera, Galarraga, Belonelli, pero referentes nacionales, como tienen otros países, no los tenemos. Entonces, la iglesia está llamada, es un rol delicado, muy delicado pero crucial, a ocupar ese rol vacío de referente nacional, algo así como el faro que guía a la gente en momentos de tempestad. Y pasar de lo que sería el reservorio estático de la fe, que es relativamente fácil, a una búsqueda incesante de la adaptación evangélica en un país muy inestable, lleno de incertidumbre, en transición, muy cambiante, pero muy urgido de un mensaje que solo la iglesia que conoce el concepto del reino de Dios puede transmitir. El mensaje de que en medio de la oscuridad, en medio de la tempestad, se puede navegar hacia puertos más seguros. Gracias. La primera idea tiene que ver con la figura de este nuevo Papa, porque ha llamado fuertemente la atención y ha creado una explosión de esperanza mundial que no se supedita únicamente a lo que es las paredes de la Iglesia Católica, con lo que podemos representar como número en el mundo. Entonces, bueno, se ha insistido mucho en la procedencia geográfica de Bergoglio, se ha insistido también en su pasado jesuítico y se ha hablado también del nombre que ha asumido como Papa. Entonces, en primer lugar, yo quisiera decir que el hecho de que Bergoglio sea argentino ha contribuido a generar esperanza por el hecho de lo que Ángel acaba de decir. El tema de la pluralidad es una constante que cada vez va cobrando más fuerza dentro de la Iglesia Católica, y que él haya roto ese círculo que hasta el momento, bueno, ya ha sido representado básicamente por pontífices procedentes de Europa, a la gente le da motivos para esperar que pueda traer consigo algún cambio. Personalmente considero, ya lo he dicho en otros ambientes, que si bien es cierto que la procedencia latinoamericana de Bergoglio es un motivo de alegría, por otro lado, lo que lo pueda constituir a él como pastor de la iglesia tiene que ver con su relación con Dios. Entonces, para que él sea un gran y buen pastor, ha de asumir su condición de oveja, por decirlo de manera metafórica. Entonces, eso no tiene nada que ver con la geografía. En segundo lugar, con respecto al hecho de que Monseñor Bergoglio, el Papa Francisco, haya sido jesuita, fue jesuita, a nosotros también nos da muchos motivos de esperanza. Se nos ha felicitado a los jesuitas, y bueno, con bastante, sí, yo creo que en discreción hemos asimilado lo que son esas manifestaciones sinceras de alegría. ¿Por qué? Porque la gente, cuando le felicita a uno, porque finalmente un Papa es jesuita, ¿qué le está diciendo en el fondo? Que si él es como tú, porque yo de la compañía de Jesús lo que conozco es a ti, si él es igual a ti, entonces yo me alegro, ¿no? Yo me alegro contigo. Una pequeña anécdota: yo tengo una amiga, ya lo dije, que en una ocasión, antes de nombrar a Papa Francisco, ella dijo que desearía
que el Papa fuera negro. Ven que el criterio ya no es geográfico, sino racial. A ella le gustaría que el Papa fuera negro. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y ella me dice, porque ustedes negros son buena gente. Y le digo, gracias por el piropo, pero probablemente si yo soy buena gente no es por el hecho de ser negro, sino por otros motivos, ¿no? Probablemente. Entonces, bien, que Papa Francisco haya sido jesuita, a la gente, sobre todo los que tienen contacto con nosotros, les causa una enorme alegría porque lo relacionan con lo que ha sido la experiencia vivida con ellos a partir de nosotros. Lo mismo, alguno ya me había hecho la pregunta, él fue jesuita. Desde el momento en que es ordenado obispo, o sea, mucho antes de haber sido papa, él no tiene por qué ya jurídicamente hablando estar sometido tanto al régimen de obediencia en la compañía de Jesús como a temas, por ejemplo, de orden administrativo, ¿no? Él puede ahora manejar sus bienes. Ahora la tortilla se voltea. Ahora los jesuitas le debemos obediencia al Santo Padre, ¿no? Y el Santo Padre, no por el hecho de haber sido jesuita, le debe obediencia al Padre general. Entonces, al revés. Y por último, el nombre de Francisco. Francisco, ustedes saben que para nosotros los seres humanos el nombre es algo fundamental. Además de que el nombre tiene un significado, detrás de cada nombre hay un significado, el nombre del Papa encierra todo un proyecto. Y Dios quiera, con la ayuda del poverello de Assisi, que sí se autodenominaba San Francisco, el pobrecito de Asís. Ojalá que San Francisco asista al Papa Francisco para llevar adelante lo que tiene entre manos. Pues que Dios bendiga las manos del Papa Francisco para que con la ayuda de San Francisco pueda hacer realidad lo que él tiene pensado para la Iglesia Católica. Eso es lo primero. Yo quisiera después hablar de los retos y yo los divido en dos. Para mí hay un reto, un bloque de retos que son fundamentales y permanentes en la Iglesia, independientemente de quién la pueda dirigir. Eso es válido para la Iglesia ayer, lo fue ayer, lo es hoy y esperemos que lo sea mañana también con la ayuda de todos nosotros. Y después hay unos retos que tienen que ver con circunstancias, con momentos coyunturales que estamos viviendo. Entonces, para mí, el primer reto que tiene la Iglesia Católica y que el Papa Francisco debería ser su principal promotor es el hecho de propiciar el encuentro personal con Jesucristo. Nosotros, los católicos, hemos de darnos a la tarea efectiva de poder encontrarnos con el Señor. No es suficiente con el hecho de ser católicos. Nosotros, es una urgencia para nosotros el poder llegar a afirmar con todas sus letras el hecho de que nos hemos encontrado con Dios y que Dios nos salió al camino y que nosotros aceptamos su invitación. Entonces, es una tarea de todos nosotros, los católicos, el poder compartir con los demás que desde el momento en que Jesús entró en mi vida, mi historia cambió. Mi historia cambió. Evidentemente que, digamos, todo lo que soy como persona no es que cambia de buenas a primeras. Dios, por omnipotente que sea, no cambia ni temperamento ni carácter, por poner un ejemplo. Sin embargo, nos cambia la vida. Y como muy bien ha dicho un teólogo famoso de estos lados latinoamericanos, él decía que Jesús en Dios encuentra la paz, pero Dios no lo deja en paz. Esa es la experiencia que tenemos que transmitir todos nosotros, de poder vivirla, ¿no?, a plenitud, de que en Dios yo encuentro mi paz y sin embargo Dios no me deja en paz. El segundo reto que creo que ha de afrontar, que tiene delante de sí la Iglesia y el Papa, es que una vez convertida al reino de Jesucristo, o sea, una vez convertida a esta experiencia del encuentro personal con Dios, lo ha de proclamar a este mundo, así como se ha configurado, a esta cultura. O sea, nosotros no podemos esperar en proclamar el reino de Dios
cuando mejoren las condiciones. Son estas las condiciones en las que nosotros estamos invitados a poder decir sí, que Dios quiere tener y hacer una historia a tu lado, junto contigo, contando contigo. ¿Qué significa entonces que nosotros asumimos este mundo así como es, esta cultura tal como nos ha tocado vivir? Que hemos de rescatar la versión positiva de las realidades que componen a la cultura. Pongo un ejemplo. Ángel también ha hablado del egoísmo individualista. Eso es típico de esta cultura. Típico. Es típico de esta humanidad como está configurada. Pues bien, la versión positiva del individualismo egoísta es la opción personal. La opción personal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy cristiano por el hecho de haber nacido en una familia cristiana, de abuelos cristianos, de tatarabuelos cristianos, sino que soy yo hoy, en la versión positiva del individualismo, opto por la persona de Jesús. Es una persona que me sale del encuentro y yo personalmente le digo que sí. Pues bien, a cada elemento que compone esta cultura hay que buscarle su versión positiva, y esa es una tarea de la Iglesia Católica, y propiciarla, desarrollarla. Y por último, de este reto que se constituye en Horizonte, yo diría que está el tema de que ese carisma personal del Papa, del actual Papa, y que él ha expresado en estos días, que es coherente con lo que ha sido su vida. Miren, uno se llena de alegría cuando comienza a conocer lo que ha sido la vida de Bergoglio ya en Argentina. Es un hombre, bueno, prácticamente un ermitaño, ¿no? Una seta, voy a aparecer en el periódico que Dios le conoció, ¿no? Es un hombre verdaderamente entregado, como obispo era un hombre ejemplar. Y en estos días, bueno, decía un noticiero que trae de cabeza a la Guardia Suiza y al protocolo. Pues bien, eso que es su carisma personal y que él ha expresado en estos días, y esperemos que siga expresando, hay que traducirlo en instituciones. O sea, no es suficiente con que el líder sea carismático. Si el líder se salta a la institución, pues sencillamente estamos en un gran problema. Entonces, si él está expresando en su persona ese carisma, sobre todo a partir de la austeridad, de la pobreza, de la sencillez, eso se tiene que traducir de manera institucional. Los retos que he llamado más de tipo coyunturales, me parece a mí, honestamente, que o están siendo atendidos por la Iglesia o están en vías de serlo. Estos retos están puestos sobre el tapete básicamente gracias a los medios de comunicación social. Entonces puede prestarse una pequeña confusión, y es que creamos que esos son los retos de la Iglesia, los retos. Esos son retos, pero a mi juicio no son los retos. Son realidades que responden a momentos muy concretos y que la Iglesia también debe atender. Entonces, el primer reto dentro de este bloque, me parece a mí, es que la Iglesia ha de hablar y acercarse a todos los católicos que hoy día se sienten excluidos, y se debe acercar como papá y mamá. ¿Quiénes son estos excluidos? Digamos algunos: los separados y vueltos a casar. Son también los jóvenes, no es el caso nuestro quizás, pero sí de otras realidades. Es el caso de las mujeres. En Europa básicamente es el caso de los ancianos, y por qué no, que se ha insistido mucho, es el caso de los homosexuales. Entonces, estas son realidades concretas que le están hablando a la Iglesia y que la Iglesia debe responder. Debe responder evangélicamente. O sea, fundada como principio y fundamento, tiene el encuentro personal con Jesús. Pues si es ese nuestro punto de partida, le hemos de dar una respuesta que nazca de allí.
El segundo reto es que la Iglesia debe atender, y lo está haciendo, eso me consta, lo que han sido las conductas irregulares de algunos de sus miembros. Son todas estas cosas que tienen que ver con los escándalos sexuales y con lo que alguno ha llamado el Wikileaks. Eso también ha de atenderse. Y por último, yo creo que otro reto concreto del cual debe ocuparse hoy día la Iglesia Católica es con esas enseñanzas que hoy día están desfasadas y que ha llevado a alguno a hablar del cisma sumergido. ¿Qué significa el cisma sumergido? Una cosa es lo que enseña la Iglesia y otra cosa es lo que vivimos los cristianos católicos. Entonces, bueno, hay que hacerle frente a esa reunión. Muchísimas gracias por la paciencia. De que el Papa está para servir. Y cuando él considera que otro lo puede hacer mejor, pues renuncia. Es un signo importantísimo, porque el poder tiende a perpetuarse, así sea el eclesiástico, y el político, y el económico. Entonces, el gran reto de la humanidad es no despreciar el poder, no despreciar la economía, son importantes, sino humanizarlos. Es decir, cómo hacer que sean vida para la población, no para un solo grupo. Entonces, esa renuncia del Papa, sin que haya tenido que explicar demasiado, la gente desde el corazón lo entiende. Y dice, oye, qué bien que el Papa renunció. Después, los otros signos que también la prensa ha resaltado. Eligieron, resultó un latinoamericano, un jesuita que, como algunos dicen, creíamos que no podían ser. Bueno, nosotros tenemos un voto de no aceptar ni cargos civiles ni cargos eclesiásticos, incluido el cardenalato y el obispado y el papado, a no ser que, de manera un poco excepcional, pues el Papa, en el caso de obispo, nos lo pida. Y eso así se practica en sitios de misión donde no hay otros, etcétera. Puede ser un jesuita, pero la tendencia general es que no sea, y también es así, que este es el primer Papa jesuita. Y bueno, los primeros signos han caído muy bien a creyentes y no creyentes, porque en el fondo los creyentes creen igual que los creyentes en ciertos valores humanos radicales y profundos, porque están ahí dentro. A lo mejor usted hizo una ruptura con su fe, etc. Pero en el fondo de su última identidad, esos valores suyos son iguales que los valores del católico. Y por eso tanta gente ha apreciado. Y hemos visto gente llorando, dice, yo no soy creyente, pero me ha llegado al alma. Los primeros signos. Eso significa que la humanidad necesita signos que expresan más allá de lo que es medible, de lo que está al alcance de la razón, y que esa dimensión espiritual, que de alguna manera no tiene tanto cultivo como tiene pues el desarrollo de la racionalidad instrumental en muchas áreas y con mucho éxito. Y entre los múltiples signos, yo creo que, al menos el que a mí me ha impactado más, es la escogencia del nombre Francisco. Creo que no pudo ser mejor. Porque San Francisco de Asís es un santo que nada más verlo o leer las anécdotas de él le refiere directamente a Jesús de Nazaret. La Iglesia no tiene ninguna razón de ser sino la transmisión de lo que Jesús vivió, nos enseñó, nos transmitió
Y San Francisco de Asís realmente es un santo muy asequible a todo el mundo, a los más analfabetos y a los más estudiados. En el comienzo de la Iglesia hay una elección que aparece en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Una elección, dice, bueno, éramos 12 y ellos creían que tenían que seguir siendo 12 los apóstoles por las 12 tribus de Israel, porque durante mucho tiempo pensaron que nadie que no fuera judío podía ser cristiano. Y eso lo pensaba el primer papa y todos los apóstoles. Pues bien, entonces dijeron, ahora somos 11 porque Judas traicionó y se ahorcó. Hay que completar el número 12, para que estén las 12 tribus de Israel. Y ahí aparece y dice, bueno, vamos a escoger una persona. Y presentaron 2 candidatos. La condición es que hayan vivido con Jesús desde que Él empezó la vida pública, para que puedan echar los cuentos y que sea buena gente. Esas son las 2 condiciones. Que sean buenas personas y que puedan echar los cuentos. Entonces, como no había Consejo Nacional Electoral tan transparente como el que tenemos, pues dice que rezaron y echaron a suerte. Seguramente echaron la moneda y salió elegido Matías, que le llamaban el justo. Pero fíjense, la elección es para que nos hable de Jesús. No es para mantener ninguna estructura, porque esas cosas hay que hacerlas. Usted no puede gobernar, ni inspirar, ni organizar a 1.200 millones sin estructura, sin organización. Ya tuvieron ellos mismos dificultades prácticas en contra de lo que ellos pensaban. La primera es muy interesante. Estuvieron empeñados durante un tiempo en que Jesús era solo para los judíos. Entonces, Pedro en un momento bautizó, entró en casa de un no judío, lo cual no se podía, y bautizó a un centurión romano, después de decir que era buenísima persona, que ayudaba mucho. Bueno, pero Pedro cuenta cómo él se resistió. Tuvo una especie de visión que le invitaba a comer de una serie de comidas y dice, de ninguna manera, Señor, yo soy judío fiel, yo guardo la ley de Moisés, de manera que no voy a comer, es una tentación. Y se estaba pensando yo qué significa la visión, y llamó a mi puerta un criado del centurión pidiéndome que fuera a su casa. Entonces yo vi que la visión tenía algo que ver con eso. Fui y termina diciendo, bueno, pero si ya tiene el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a negar yo el bautizo? No puedo. Bueno, entonces, fíjense que todos los apóstoles, incluido Pedro, creían que de ninguna manera un no judío podía ser cristiano. No me extraña que haya clérigos que piensen que nunca, jamás y por ninguna razón una mujer podrá ser ordenada. No se asusten. Ese error es menor que el error que tuvo Pedro y los apóstoles. En Venezuela en 1940 había 3, si no me equivoco, licenciadas mujeres. Y todavía en el 50 y casi en el 60 era de mala nota que una mujer de sociedad, como se decía, fuera a la universidad. Algunas fueron ya adultas con 4 hijos cuando ya cambió el contexto. Hoy día la mayoría de las universitarias son mujeres. Era impensable una mujer presidente. Tenemos una en Brasil, tuvimos una buena en Chile, tuvimos en Panamá, tenemos en Alemania, etc. Es decir,
Los condicionantes culturales nos vuelven miopes y hay el peligro de que a un condicionamiento cultural lo canonicemos, lo hagamos como voluntad definitiva de Dios. Y en ese sentido, el ver que un papa renuncia, nunca lo habíamos visto, pues dice, oye, pues puede renunciar, ¿por qué no? Y el ver estos otros gestos del papa que anda en la calle, que saluda, que anda en autobús, el hecho externo es una cosa, lo importante es cuál es el mensaje que te llega. Y en ese sentido San Francisco de Asís es un ejemplo extraordinario. Yo mañana, todo mi artículo se llama Hazme instrumento de tu paz. Es una oración que ustedes muchos conocen, que es una oración preciosa, que si viviéramos medianamente el mundo sería otra cosa. Pero es una oración, no es solo para cristianos, es para toda persona sincera consigo mismo. Entonces, Francisco de Asís tiene ese aspecto. Y hay otro aspecto en la vida de Francisco de Asís que es muy interesante, que tuvo una visión y Cristo desde la cruz le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. ¿No ves que está en ruinas? Y él creía que era una ermita de San Dámaso, no sé qué, una ermita que había allá, hasta que entendió que no era la ermita, era la iglesia romana la que estaba en ruinas. Y ese santo de hace 900 años, el asunto no es ser moderno, no, de 900 años, en el siglo XXI tiene un significado enorme, tanto por todo ese contenido de la oración, como también por el contenido de reconstruye mi iglesia. Naturalmente, en 2000 años la iglesia inventó muchas cosas para responder a necesidades. No voy a hablar ahora de estados pontificios, etcétera, etcétera, pero adquirió una forma de gobierno propia de las monarquías absolutas y con parte de elementos del Imperio Romano, que históricamente uno los puede explicar. Pero en este momento tiene eso que se constituyó hace cientos y cientos de años, elementos que no ayudan nada, ni al buen gobierno ni a la buena imagen. Y por eso este Papa ha hecho signos desde el primer día, porque sabe el ambiente que había entre los cardenales, de que hay que oxigenar y de que hay formas palaciegas y de símbolos externos que hoy día no caen bien y no ayudan a, no señalan a Jesucristo, no nos llevan a Jesucristo. Y por eso habrá cambios en esas cosas que uno puede decir son externas, sí son externas, pero tocan el fondo de la persona. Nosotros vivimos en una cultura pragmática, individualista, exitosa, todo lo que ustedes han dicho, pero la humanidad no tiene el cultivo sistemático de la espiritualidad. Y la economía sin espíritu es un desastre, sea marxista o sea capitalista. La política sin espíritu es un crimen. Y así podríamos seguir. Cuando hablamos de espiritual y de carnal, normalmente entendemos en el esquema romano, en el esquema griego, el alma y el cuerpo. Entonces, la iglesia y el cristianismo se ocupa de las cosas del alma, pero no las del cuerpo.
En la tradición semítica no es así. Lo espiritual y lo carnal no coinciden con el alma y el cuerpo. Pongo un ejemplo muy sencillo para no irnos a las filosofías. Tuve hambre, ustedes vengan benditos de mi Padre. ¿Y por qué? Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me curaron. Todas cosas del cuerpo. ¿Dar de comer? No, yo me ocupo del alma, no me pide a mí que le dé de comer. Y curarlo tampoco. Eso es el cuerpo. Esa es una herejía cristiana. En el cristianismo hay economía espiritual y hay economía carnal. Economía espiritual es usted ministro de Hacienda o de lo que sea, y usted logró reducir la inflación, acercarse al pleno empleo por unas medidas que hizo. Es decir, dio vida a la gente. Usted fue un ministro espiritual. Usted fue un médico espiritual porque hizo el sistema para combatir el paludismo. Entonces, lo espiritual no es una cosa mía que tengo una carencia aquí. Lo espiritual es lo que brota del amor de Dios que todos recibimos y lo que nos lleva al reconocimiento del otro, lo que te lleva a salir de ti mismo como individuo, como nación, como cultura. Y hoy día en la globalización eso es fundamental. Entonces, la gente no vale, tanto vales cuanto produces, sino el valor máximo y primero es porque eres persona. Y entonces organizar estructuras, etcétera, para que eso sea real. Por eso la oración esa que todos ustedes conocen, yo mañana la reproduzco entera, mi artículo, termina: oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar. Eso se lo aplica el Papa, se tiene que aplicar toda la Iglesia y todos los cardenales y todos los obispos y todos los curas y todos los creyentes. Pues ese es el momento que estamos viviendo. Naturalmente, entre el 100 y el 0 hay mucha distancia, pero uno tiene que decir, mira, con todas las imperfecciones, pero yo sigo creyendo en esto. Y la única misión que yo tengo en la vida es llevar esa agua, como ha dicho muy bien el que me precedió, a la gente en la circunstancia personal de cada uno. Es evidente que una sociedad tiene que tener leyes generales, y la Iglesia también, y hay normas, etc. Pero yo quiero recordar dos cosas. Una cosa es los principios generales y otra cosa son las circunstancias individuales. Y uno se comunica con Dios y Dios se comunica con uno en su circunstancia concreta. Yo me casé de muy buena fe, no nos fue bien, me divorcié, bueno, no lamente más. Usted se encuentra con Dios en la circunstancia actual. Y todo lo que no admita eso es ir contra el Evangelio. Recuerden en San Juan, la samaritana que le pidió el agua, etc. Y entonces le dice, bueno, la verdad que tú has vivido con 6 hombres y el que tienes ahora no es el tuyo. Eso le dice Jesús, pero no para regañarlo. No le pide cuentas, sino le escucha. Le trata como una persona de bien, le pide lo que él no tiene, que es agua. Entonces ella, por solo ese hecho de ser reconocida y recibida sin ser reprochada, cambia de vida. Y así está el de Zaqueo, que era pues, el cobrador de impuestos, que tenía malísima fama. Jesús no le dijo, oye, pero no voy a entrar en tu casa hasta que no arreglemos. Entró a su casa
Y después él dijo, bueno, yo la verdad es que voy a arreglar mis cuentas, porque hay gente del cual yo he abusado, etcétera, etcétera. Entonces, hay un talante espiritual del cual la humanidad está hambrienta. Y yo creo que la Iglesia debe poner eso, digamos, en primer lugar en este momento. Y yo creo que el Papa da señales de que quiere. Cuando dice iglesia a los pobres y iglesia pobre y para los pobres, quiere decir eso, que no esté acumulando títulos, adornos, sino que se vea claramente que está buscando, pues eso, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, animar. Y cuando digo dar de comer al hambriento no es solamente el obispo, sino hay una animación espiritual que hace que gente que entró a la política vive ese espíritu, gente que es economista, o que es banquero o que es médico. Yo sí creo, entre las tareas bastante maduras, a mi modo de ver, es el pueblo de Dios, o sea, cristiano, el pueblo de Dios, o sea, la desclericalización es fundamental. 2, el tema de los divorciados en la iglesia, porque numéricamente también es muchísimo. La gente tiene que tener, si yo asesiné a uno y me arrepiento, yo puedo reconstruir mi vida, pero si usted se divorció, eso no puede ser. Ustedes pueden dar las vueltas que le dé la gana, eso no puede ser. Y eso en nuestro tiempo se verá. No se trata de, nosotros tenemos que insistir y preparar y animar a la gente a la fidelidad, a la pareja, por toda la vida. Eso es una cosa. Y otra cosa es, a todos esos millones que no lograron eso por la razón que sea, nosotros tenemos que estar igual de cercanos que a los demás. Y eso lo saben ustedes en sus propias familias, a veces cuando el hijo o la hija se divorcia y se caen todas las ilusiones y todas las esperanzas. Y el otro tema de la mujer en la iglesia. Y es evidente que la mujer en la iglesia, y yo creo que más pronto que tarde vamos a ver muchísimos avances en ese sentido. Dejo más bien para las preguntas. Ahí hay algunas preguntas, pueden ser más agudas o más punzantes, como puede ser, bueno, ¿y cómo fue la relación de Bergoglio con la dictadura? Si alguien tiene la pregunta, la hace. Yo personalmente he tratado a Bergoglio y se portó muy bien con favores que yo le pedí a favor de venezolanos, y la dictadura también se hace efectivamente. La iglesia argentina, lo he dicho yo en público varias veces, así como uno está orgulloso de las grandes figuras de la iglesia brasileña frente a la dictadura, o del salesiano Silva Enríquez frente a la dictadura de Chile, etcétera, o en Guatemala, pues en conjunto, salvo excepciones muy honrosas, la jerarquía argentina fue una vergüenza. Dicho eso, primero, en ese tiempo Bergoglio no era obispo, pero dicho eso, hubo gente que realmente trató de ayudar. A Bergoglio le hacen la pregunta, siendo el provincial, 2 jesuitas fueron presos en un barrio pobre, uno vive todavía, Yalix, vive en Alemania, que es húngaro, el otro murió en Uruguay. Bueno, si hay preguntas, pues haremos, pero ahora termino yo porque ya estamos en hora. Gracias.